Este es el rostro de un rey victorioso, pero sus ojos guardan el eco de una profunda oscuridad. ¿Cómo un hombre puede cantar alabanzas a Dios después de haber habitado en el pozo de la desesperación? Esta es la historia de la oración que lo cambió todo. Quédate para descubrir el origen del Salmo 40. Imágenes de una cueva oscura y húmeda, el sonido de gotas de agua cayendo y reverberando. La cámara se mueve lentamente, explorando texturas de roca mojada y lodo. La oscuridad era casi total. Un frío húmedo se aferraba a los huesos, más penetrante que cualquier lanza enemiga. Aquí, en las entrañas de la tierra, el tiempo se disolvía. No había amaneceres ni atardeceres, solo la constante compañía del silencio y el goteo rítmico del agua, como un reloj marcando una espera infinita. Este era el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso del que hablaría más tarde. No era solo un lugar físico, era un estado del alma, un abismo de aislamiento donde cada grito parecía ser devorado por las sombras antes de poder escapar. Un movimiento sutil en la oscuridad, un primer plano de un ojo que se abre lentamente, reflejando una mínima luz lejana. El foco cambia a unas manos apretadas con los nudillos blancos. Pasaron los días, o quizás fueron semanas. El cuerpo se debilita, pero el espíritu libra su batalla más feroz. Es en este punto, en el umbral del abandono, donde ocurre algo extraordinario. No es una visión divina, ni la voz de un ángel. Es una decisión. La decisión de cambiar el lamento por la espera. La furia y el miedo se agotan, y en su lugar nace una nueva energía, la paciencia. No una paciencia pasiva, resignada, sino una paciencia expectante, una confianza terca y deliberada de que el silencio no significaba ausencia. ¿Qué fuerza interna le permitió a un hombre en estas condiciones creer que todavía era escuchado? La figura se incorpora lentamente, su rostro se gira hacia una grieta lejana, por donde entra un fino haz de luz. El polvo danza en el aire, sus labios se mueven, sin sonido al principio. Y entonces brotó, primero como un murmullo, una melodía frágil en la inmensa quietud. Pacientemente esperé al Señor. La frase se repitió, ganando fuerza con cada iteración. Las paredes de la cueva, que antes eran una prisión, ahora se convertían en un instrumento de resonancia. La letra comenzó a fluir, narrando la angustia, pero también la certeza del rescate. Él inclinó su oído hacia mí y escuchó mi clamor. Cada palabra era un paso fuera del lodo, cada verso una piedra colocada para construir un camino hacia la luz. Este no era solo un poema, era un acto de creación en medio de la nada. La canción que se convertiría, siglos después, en el Salmo 40 del pueblo hebreo, nació aquí. Pero, ¿quién era el enemigo que lo había llevado a este extremo? ¿Y qué promesa sostenía su fe inquebrantable? La respuesta está en la alianza que forjó mucho antes de ser rey. Si esta historia te inspira, comenta amén y compártela con alguien que necesite escucharla. No te pierdas la segunda parte, donde revelaremos los secretos detrás de su confianza. Planos amplios de colinas áridas y verdes al amanecer, un rebaño de ovejas, un joven pastor, apenas un muchacho, sentado sobre una roca, tallando un trozo de madera. Su mirada está perdida en el horizonte. Mucho antes de las cuevas y las coronas, su mundo era el cielo abierto y el lenguaje silencioso de las estrellas. No fue en los pasillos de un palacio donde se forjó su fe, sino en la soledad de los campos de Belén. Allí, con la única compañía de su rebaño, aprendió a escuchar una voz en el silbido del viento y a ver una promesa en cada amanecer. Su arpa no entretenía a cortesanos, sino que entonaba conversaciones íntimas con su Creador. Esta alianza no se selló con oro ni con tratados, sino con noches de vigilia y días de confianza absoluta. Él era el guardián de las ovejas de su padre, pero en esa quietud, algo más grande lo estaba preparando para pastorear a una nación. Sin embargo, esta misma devoción pura atraería la atención de una sombra poderosa y celosa. Un cambio abrupto a un salón del trono oscuro, iluminado por antorchas parpadeantes. Un rey, cuyo rostro permanece en la penumbra, mira por una ventana.
su silueta tensa y agitada. Su mano aprieta el pomo de una lanza. El enemigo que lo arrojaría al pozo no era un ejército extranjero, sino un corazón consumido por el miedo, un rey ungido por el mismo profeta, pero cuya fe se había marchitado, dejando espacio a la paranoia. Este rey vio en la luz del joven pastor un reflejo de su propia oscuridad. Cada canción de alabanza del muchacho era, para sus oídos, un juicio, cada victoria, una amenaza a su corona. La batalla no se libraría inicialmente en un campo de guerra, sino en los pasillos de la corte, una guerra silenciosa entre la confianza divina y la inseguridad humana. Pero antes de que esa envidia estallara, la alianza del pastor sería puesta a prueba ante los ojos de toda la nación. En un valle que pasaría a la historia. El Valle de Ela. 2 ejércitos masivos frente a frente. En el centro, un gigante imponente, cubierto de bronce. La cámara se enfoca en una pequeña figura que camina hacia él. El pastor, con solo una honda en la mano. El Valle de Ela. Aquí, la fe abstracta se enfrentó a una realidad brutal. De un lado, un campeón de más de 2 metros de altura, una montaña de músculo y bronce, que durante 40 días había paralizado a un ejército entero con sus insultos. Del otro, un muchacho cuya única armadura era el nombre de su Dios. Mientras los soldados veían un gigante invencible, él veía una oportunidad para demostrar el poder de su alianza. No eligió una espada ni una lanza, se inclinó y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las mismas que usaba para proteger a sus ovejas de los lobos. Cada piedra, una declaración de fe. Pero, ¿cómo es que el héroe que derribó a un gigante con una sola piedra terminó huyendo por su vida, escondido en la penumbra? La victoria trae gloria, pero también atrae la clase de envidia que convierte a los aliados en enemigos mortales. No te pierdas la tercera parte para descubrir el momento exacto en que el héroe se convirtió en fugitivo. Una procesión triunfal por las calles de una ciudad antigua. La gente arroja flores, mujeres danzan con panderetas. La cámara se mueve entre la multitud exultante. El regreso fue apoteósico. El eco de la piedra contra el cráneo del gigante se transformó en un estruendo de aclamación popular. El muchacho que había salido del anonimato de los campos se convertía en el héroe de la nación. Las canciones que antes eran para Dios, ahora eran para él. Pero en medio de la euforia, una nueva melodía comenzó a tomar forma. Una que resultaría más peligrosa que cualquier espada filistea. De boca en boca, las mujeres cantaban una comparación fatal. El rey había matado a sus 1000, pero el joven pastor, a sus 10.000. Cada nota de alabanza para el héroe era una nota de desprecio para el monarca. La semilla de la envidia, plantada en los pasillos silenciosos del palacio, había encontrado en las calles tierra fértil para germinar. El salón del trono. David toca el arpa con serenidad. Saúl, el rey, está en su trono, su rostro contraído por la ira, su mano aferrando una lanza de bronce. El movimiento es rápido y brutal. De vuelta en la corte, la música ya no calmaba a la bestia. El arpa que una vez trajo paz al espíritu atormentado del rey, ahora solo avivaba las llamas de su resentimiento. Cada acorde parecía recordarle la adoración del pueblo, el cántico de los 10.000. Fue entonces cuando ocurrió el punto de quiebre. En un instante, la música se detuvo, reemplazada por el silbido agudo del aire siendo cortado. Una lanza de bronce, arrojada con la fuerza de un rey loco de celos, buscaba clavar al músico contra la pared. El arma se incrustó en la madera, a centímetros de su rostro, vibrando con una furia asesina. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito de batalla. En ese instante, la alianza entre el rey y el pastor se hizo añicos. Primer plano del rostro de David, sus ojos fijos en la lanza temblorosa. Su expresión cambia de la sorpresa al entendimiento. Se levanta lentamente y retrocede, sin apartar la vista del rey. El palacio se había convertido en una trampa mortal. La mano que debía protegerlo era ahora la que intentaba destruirlo. Ya no había lugar para la inocencia ni para las melodías. La única canción que importaba ahora era la de la supervivencia. ¿Cómo se escapa de la ira de un rey? ¿A dónde huye un hombre cuando cada guardia del reino es un potencial verdugo? La decisión se tomó en el latido de un corazón aterrado. Ya no era el héroe de Israel, el matador de gigantes. Era un fugitivo. Su única opción era volver a la nada, a los lugares salvajes y desolados, donde la autoridad de un trono se desvanece, y solo sobrevive el más astuto. La noche se convirtió en su única aliada, y las sombras,
en su nuevo reino. La huida apenas comenzaba. Los años de persecución lo llevarían al límite de su fe y de su humanidad, forjándolo en el crisol del exilio. No te pierdas la cuarta parte de esta historia. Descubre la red de espías y aliados que lo ayudaron a sobrevivir cuando todo el poder del reino lo cazaba sin descanso. Su primera parada no fue una cueva, sino un lugar sagrado, la ciudad de Nob, hogar de los sacerdotes. Aquí, bajo la luz temblorosa de las lámparas de aceite, buscó la ayuda de Ahimelech, el sumo sacerdote. El miedo lo obligó a mentir. Dijo que estaba en una misión secreta para el rey, una artimaña desesperada para conseguir provisiones. El sacerdote, movido por la piedad, o quizás por una sospecha que decidió ignorar, le ofreció lo único que tenía, el pan sagrado de la proposición, reservado solo para los consagrados. Al tomarlo, el fugitivo cruzó una nueva línea. No solo huía de un rey terrenal, ahora desafiaba las leyes de su propio Dios para poder sobrevivir un día más. Pero alguien más observaba desde las sombras. Un edomita llamado Doeg, jefe de los pastores de Saúl. Un testigo silencioso, cuyo informe sellaría el destino de 85 sacerdotes. En Nob, no solo encontró pan. Detrás del efod, envuelta en una tela, yacía un arma legendaria, la espada del gigante Goliat, el trofeo de su mayor victoria. El sacerdote se la ofreció, y David la tomó sin dudar. ¡Qué amarga ironía! El héroe de Israel, ahora armado con la espada de su antiguo enemigo, huyendo de su propio pueblo. El símbolo de su mayor triunfo se convertía en la herramienta de su exilio. Con el arma en la mano y la culpa en el alma, emprendió de nuevo la marcha, dirigiéndose al lugar más impensable, al último refugio que Saúl buscaría. Huyó hacia Gat, la ciudad natal de Goliat. Un acto de audacia o de pura locura. Buscaba asilo en el corazón del territorio enemigo, creyendo que la guarida de sus adversarios sería el único lugar a salvo de la ira de su rey. Se presentó ante el rey Aquís, el señor de los filisteos. Pero la fama es una jaula difícil de abandonar. Los siervos del rey lo reconocieron al instante. «Este es David», susurraron, «el héroe de cuyos 10.000 cantan en sus danzas». La trampa se había cerrado. Las puertas de la ciudad que prometían refugio se transformaron en los barrotes de una celda. Atrapado y sin escapatoria, no recurrió a la espada del gigante, sino a la última arma que le quedaba, su ingenio. Ante el rey Aquís y su corte, el valiente guerrero se transformó. Dejó que la saliva corriera por su barba, arañó las puertas de la ciudad como un animal, sus ojos se vaciaron de toda razón. Fingió una locura tan convincente, tan abyenta, que el rey filisteo sintió repulsión. «¿Acaso me faltan locos en mi reino para que me traigan a este?», exclamó, y lo expulsó. El héroe que mató a un gigante fue salvado no por su fuerza, sino por su humillación. Salió de Gat solo, despojado de su honor, convertido en un paria para amigos y enemigos. Era un hombre reducido a nada, y fue en esa nada donde comenzó a encontrarlo todo. La humillación fue su salvación momentánea, pero ¿a dónde va un hombre que no tiene a dónde ir? ¿Y quién seguiría a un líder que ha fingido la locura? La respuesta definirá el nacimiento de un nuevo tipo de ejército. No te pierdas la quinta parte para descubrir cómo, desde el fondo del abismo, David comenzó a forjar la banda de leales que lo convertiría en rey. Expulsado de Gat, su honor hecho jirones, encontró refugio en la soledad de una cueva. Adulam. Su nombre resonaba con un eco de justicia olvidada. Esta vez, la oscuridad no era la de un pozo de desesperación, sino la de un vientre materno, un lugar para renacer de las cenizas de la humillación. Aquí, el fugitivo solitario se detuvo. El héroe de Israel, el músico del rey, el matador de gigantes, había sido reducido a un espectro que habitaba entre rocas, esperando un final que no llegaba. Pero el eco de su caída no se perdió en el desierto. Viajó en susurros por los caminos polvorientos de Judá, llegando a oídos que también conocían el sabor de la amargura. Y entonces comenzaron a llegar. No eran soldados disciplinados, ni nobles leales, eran los desheredados, los endeudados, los de espíritu afligido. Hombres cuyas vidas habían sido rotas por el mismo sistema que ahora cazaba a David. Veían en su exilio un reflejo de su propio sufrimiento. Uno a uno, y luego en decenas, se unieron a él en la fortaleza de Adulam. 400 hombres, un ejército de parias, una fraternidad de desesperados. ¿Qué clase de rey emerge? No de un palacio, sino de una cueva llena de los rechazados de la sociedad. Su corona no sería de oro, sino forjada con el dolor compartido de sus seguidores. En Adulam, David dejó de ser solo un fugitivo, para convertirse en capitán. No lo hizo con discursos de gloria, sino compartiendo su pan, escuchando sus historias, durmiendo en el mismo suelo duro. Aprendió que el verdadero liderazgo no consiste en estar por encima de los hombres, sino entre ellos.
Esta banda de descontentos se convirtió en el núcleo de su futuro reino, una fuerza unida no por la paga o el deber, sino por una lealtad feroz hacia el único hombre que les había dado un propósito. Pero mientras David forjaba un nuevo futuro en las sombras, el pasado regresaba para cobrar su deuda de sangre. La mentira que contó en Nob estaba a punto de desatar una masacre. La lealtad de sus hombres sería su mayor fortaleza, pero no podía proteger a todos los que había dejado atrás. La venganza del rey Saúl no se haría esperar, y su primer objetivo no sería David. No te pierdas la sexta parte, donde seremos testigos de las devastadoras consecuencias del informe de Doeg, y de cómo la furia de un rey puede profanar hasta el lugar más sagrado. La noticia de la traición llegó a los oídos del rey Saúl, no como un rumor, sino como el veneno destilado de la boca de un hombre oportuno. Doeg el edomita, testigo de la escena en Nob, se presentó ante un rey cuya mente ya era un laberinto de sospechas. En la corte de Gibea, bajo la sombra de un tamarisco, con su lanza siempre en la mano como una extensión de su paranoia, Saúl escuchó. Cada palabra de Doeg era una brasa arrojada sobre el fuego de su celo. No relató un acto de piedad hacia un fugitivo. Describió una conspiración. El pan sagrado se convirtió en provisiones para un rebelde, la consulta a Dios en un acto de sedición, y la entrega de la espada de Goliat en el armamento de un enemigo del Estado. La mentira de David, nacida del miedo, era ahora el evangelio de un traidor. La reacción fue inmediata y terrible. Saúl no buscó pruebas ni escuchó defensas. En su mente febril, la traición era absoluta. Hizo llamar a Ahimelech y a toda la casa de su padre, a todos los sacerdotes de Nob. 85 hombres vestidos de lino, símbolos vivientes de la presencia de Dios, fueron llevados ante el trono de un rey consumido por la locura. La acusación fue un grito. ¿Por qué habéis conspirado contra mí? La respuesta de Ahimelech fue la de un hombre inocente, ajeno a las intrigas del palacio. Había ayudado al yerno del rey, al héroe de Israel, al más fiel de sus siervos. Pero la razón no podía penetrar el muro de la demencia. La sentencia ya estaba dictada mucho antes de que los acusados pudieran hablar. «Matad a los sacerdotes del Señor», ordenó el rey a los guardias que lo rodeaban. Pero un terror más profundo que el miedo a su rey se apoderó de los soldados. Se negaron. Ninguno se atrevió a levantar su mano contra los ungidos. El silencio de su desobediencia fue un juicio en sí mismo. Fue entonces cuando Saúl se volvió hacia el único hombre cuya lealtad era tan vacía como su conciencia, Doeg el edomita. Y Doeg no dudó. Desenvainó su espada y se lanzó contra los hombres indefensos. La ciudad de los sacerdotes se tiñó de sangre. Hombres, mujeres, niños y hasta el ganado fueron pasados a filo de espada. Un santuario se convirtió en un matadero. El linaje sacerdotal fue aniquilado por la palabra de un rey y la espada de un extranjero. Casi todo el linaje. La sangre de los inocentes clama desde la tierra. El peso de esta culpa caerá sobre los hombros de David, transformando al fugitivo en un vengador. No te pierdas la séptima parte, donde la noticia de la masacre llega al campamento de los parias y enciende una nueva llama en el corazón de la rebelión. El desierto no guarda secretos por mucho tiempo. La noticia de la masacre no llegó a Adulam como un informe militar, sino en la forma de un fantasma. Un hombre solitario, con las ropas rasgadas y el polvo del pánico aún en el rostro, apareció en la boca de la cueva. No era un guerrero, sino un sacerdote. El único que escapó. Abiatar, hijo de Ahimelech. En sus ojos no había solo el terror de haber visto morir a su familia, sino también el reflejo de la pregunta que lo había impulsado a través del desierto. ¿Por qué? La respuesta estaba frente a él, en la figura del hombre que había mentido para salvar su propia vida. Cuando Abiatar relató la matanza, cada palabra fue una piedra sobre el alma de David. La espada de Doeg, la sangre de 85 inocentes, el grito de una ciudad silenciada. Todo, por una mentira nacida del miedo. En ese momento, en la penumbra de la cueva, rodeado por su ejército de parias, el peso de la corona futura se sintió más real que nunca. No era un peso de oro, sino de sangre. David miró al sacerdote, el último de su linaje, y vio el verdadero coste de su huida.
Su lamento no fue un grito, sino una confesión susurrada, un reconocimiento que lo cambiaría para siempre. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. La culpa se convirtió en un juramento. El fugitivo se transformó en protector. Pero Abiatar no solo trajo consigo la noticia de la muerte. En su desesperada huida, había rescatado el único objeto que podía cambiar el curso de la guerra, el efod sacerdotal, el instrumento para consultar la voluntad divina. Mientras Saúl había profanado el santuario, David ahora lo albergaba. En un instante, la cueva de Adulam dejó de ser un escondite de rebeldes, para convertirse en el verdadero tabernáculo de Israel. La banda de endeudados y afligidos ahora tenía un propósito sagrado. Saúl tenía el ejército, el trono y el reino, pero David tenía algo infinitamente más poderoso, una línea directa con el estratega de todas las batallas. La guerra por el alma de la nación estaba a punto de entrar en una nueva fase. Ya no sería una simple persecución, sería una campaña guiada por la profecía. La primera prueba de este nuevo poder no tardaría en llegar, cuando una ciudad leal a David se viera amenazada por sus enemigos de siempre. No te pierdas la octava parte, donde David deberá decidir entre proteger a su gente o seguir huyendo, poniendo a prueba su nueva alianza con el cielo. La guerra no espera a que los hombres resuelvan sus disputas. Mientras Saúl cazaba a un solo hombre, el enemigo ancestral de Israel, los filisteos, veía una oportunidad. La noticia llegó a Adulam como un viento del desierto. La ciudad de Keila estaba bajo asedio. Sus campos de grano, la sangre de su subsistencia estaban siendo saqueados. Keila no era una ciudad cualquiera. Estaba en el corazón de Judá, la propia tribu de David. El grito de su gente era un eco de su propio pasado como pastor. El lobo estaba en el redil, y el verdadero guardián estaba escondido en una cueva. La obligación moral se enfrentaba a la cruda lógica de la supervivencia. Salir a la luz era arriesgarlo todo. Los 400 hombres de David no compartían su sentido del deber. Eran fugitivos, no un ejército real. Si aquí en Judá vivimos con miedo, razonaban, ¿cuánto más si vamos a Keila contra los ejércitos filisteos? El miedo era lógico, la duda palpable. Fue entonces cuando David se volvió hacia Abiatar. «Trae el efod», ordenó. En el silencio de la cueva se hizo la pregunta que definiría su futuro. «¿Debo ir? ¿Me darás la victoria?» La respuesta divina fue inequívoca, pero sus hombres seguían dudando. En un acto de liderazgo que demostraba más paciencia que poder, David consultó por segunda vez, no para calmar su propia fe, sino la de ellos. La promesa fue reafirmada. El capitán de los parias ahora marchaba no solo con la lealtad de sus hombres, sino con el respaldo de una estrategia celestial. Descendieron de las colinas como una tormenta repentina. 400 proscritos contra un ejército organizado. Pero luchaban con una ferocidad que solo conocen los que no tienen nada que perder y todo por ganar. No fue una batalla de tácticas complejas, sino un torbellino de acero y convicción. David, a la cabeza, era la encarnación de la furia justa. Los filisteos, sorprendidos por un ataque que no esperaban, se desmoronaron. David no solo los derrotó, les infligió una herida profunda, recuperando su ganado y asegurando el grano de la ciudad. Entró en Keila no como un fugitivo, sino como un libertador. Por un breve instante la cueva quedó atrás. Volvía a ser el héroe de Israel, pero la noticia de una victoria viaja tan rápido como la de una masacre. Y esta noticia llegó a los oídos equivocados. El rey Saúl, al enterarse, no vio un acto heroico, vio una jaula. «Dios lo ha entregado en mi mano», declaró con una lógica retorcida, «pues se ha encerrado en una ciudad con puertas y cerrojos». El ejército real de Israel fue movilizado, pero esta vez no para luchar contra los filisteos, sino para sitiar a su propio Salvador. La pregunta ya no era si David podía derrotar a sus enemigos, sino si podía sobrevivir a sus amigos, la gente de Keila, a la que acababa de salvar.
lo entregaría para salvarse a sí misma. La lealtad es un metal precioso, probado en el fuego de la adversidad. La ciudad de Keilah enfrenta ahora una elección imposible. No te pierdas la 9ª parte para descubrir la respuesta divina a la pregunta más desesperada de David y ser testigo de una de las traiciones más amargas de su exilio.